correcto del llamado y función del ministerio pastoral. A manera de introducción, preguntamos qué significa enfoque. ¿Qué significa enfoque? Y como ejemplo vamos a tomar la fotografía. ¿Qué significa enfoque? El proceso mediante el cual se hace ajuste en la lente para encontrar la máxima resolución, nitidez y contraste en una escena o sujeto, es decir, una imagen correcta. Estar bien enfocado significa lograr una imagen correcta. Pero el antónimo de enfoque es desenfoque. Significa una imagen defectuosa o mal uso de, en este caso, si hablamos de fotografía de la cámara, y entonces logramos una imagen incorrecta del paisaje o de las personas. Cuando aplicamos este término enfoque al ministerio pastoral, estamos contestando a dos preguntas esenciales. Primero, la naturaleza del llamado divino, es decir, la vocación pastoral. La palabra vocación históricamente ha sido usada exclusivamente para un llamado divino. Hoy se usa en forma más general para hablar de las profesiones. ¿Qué vocación tenés? ¿Cuál es tu vocación? Pero en los términos bíblicos y en los tiempos bíblicos, esta palabra era usada exclusivamente para hablar del llamado de Dios. El primero, es decir, la naturaleza del llamado tiene que ver con el ser, lo que somos. En este caso, llamado al ministerio pastoral, ser pastores. Y el segundo, oficio pastoral o función pastoral, tiene que ver con el hacer. El primero con el ser pastores y el segundo, ¿qué hacemos como pastores? ¿Cuál es nuestra tarea? Es de real importancia tener bien en claro el llamado pastoral como vocación divina. El llamado pastoral como vocación divina. Es importante tener bien en claro que somos el llamado pastoral como vocación divina. Si no tenemos un enfoque correcto de la vocación pastoral, nuestra teología y nuestra función en el ministerio tendremos una imagen distorsionada de nuestro oficio pastoral. Es decir, si nosotros no estamos entendiendo correctamente lo que significa el llamado divino al ministerio pastoral, podemos estar equivocados y nuestra función pastoral, en consecuencia, no será la correcta. De ahí la importancia del modelo bíblico de llamado y función al ministerio pastoral. Nuestra teología práctica, que tiene que ver con la función pastoral, tiene que estar basada exclusivamente en el modelo de la palabra de Dios. Podemos ver muchísimos otros modelos, mencionaré más adelante algunos, sin entrar en detalle por razones de tiempo y porque también se va a tocar seguramente en las próximas
actualizaciones, pero es importante entonces saber que el modelo pastoral es el modelo bíblico. Y cuando decimos modelo bíblico, nos estamos refiriendo al gran modelo pastoral que es nuestro Señor Jesucristo, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores. Si nosotros miramos en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, ahí encontramos perfectamente, y yo les sugiero que hagan un estudio exegético de el ministerio pastoral que encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10. Pero en el Antiguo Testamento encontramos otro capítulo importantísimo de la idea de Dios acerca del modelo pastoral, que es el Salmo 23, que comienza diciendo, Jehová es mi pastor. Y luego da todas las cosas que provee un pastor a sus ovejas. Miremos entonces la naturaleza del oficio pastoral. Requiere un llamamiento de origen divino. La naturaleza del oficio pastoral requiere un llamamiento de origen divino. En el capítulo 5 de Hebreo dice la palabra de Dios, y nadie toma para sí este ministerio sino les dado por Dios. Entonces, el llamado, la naturaleza del llamado pastoral viene de Dios. No hay otra forma, ni amistades, ni familia, ni iglesia, que pueda darnos el llamado pastoral. Todos ellos reconocen y aceptan el llamado divino que ven en nosotros. Pero la naturaleza real del ministerio pastoral es de origen divino. Decía hace un momento el supervisor que no hay tarea más hermosa y más noble que ser ministro del Evangelio, que predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Ninguna tarea, por más noble y hermosa que sea en las demás disciplinas humanas, igualará a lo que significa el llamado divino. De manera que tenemos que sentirnos, como dijo Pablo, doy gracias a Dios que me tuvo por digno de colocarme en el ministerio. Y luego él dice, yo siendo pecador, perseguidor de la iglesia, es decir, él sentía que su etapa antes de su ministerio pastoral no rendía para ser llamado por Dios, pero la misericordia de Dios le colocó en el ministerio. Es decir, que nosotros tenemos que sentirnos privilegiados, tenemos que sentirnos honrados de ser pastores, porque eso significa que un día Dios nos llamó a ese ministerio. El ministerio no se escoge como se escoge cualquier otra profesión. El ministerio pastoral, en este caso, no se escoge como se escoge una profesión. Las demás profesiones se escoge por inclinación, por deseo o por interés personal. La pregunta antes de escoger otra profesión es, ¿me conviene o no? ¿Qué salida laboral voy a tener? ¿Qué me va a remunerar si yo ingreso a esta profesión? Pero entrar en el ministerio pastoral es en obediencia a un llamado especial de Dios. No se elige, se obedece a un llamado especial de Dios. Y se tiene el convencimiento de
de esto esencial, y esto es esencial requisito, como requisito personal para el trabajo del ministerio. Pablo dijo, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predicara el evangelio. Es decir, que había una imposición que sentía Pablo, como una carga irrenunciable de estar en el apostolado llevando el mensaje del evangelio. Juan el Bautista, cuando le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el otro profeta o eres alguno de los profetas? Juan tenía la seguridad de quién era. Le dijo, no soy Elías, no soy Jeremías, no soy ninguno de los profetas, ni el profeta. Le dijo, yo soy una voz. Él sabía quién era y él sabía que había sido llamado para esa función. El verdadero llamado siente la convicción, como Juan el Bautista, como Pablo, que debe ocuparse en el ministerio pastoral. El verdadero llamado siente la convicción que debe ocuparse en el llamado pastoral y que no puede dejar de hacerlo sin sentir culpa. Es decir, el verdadero llamado no puede renunciar en cualquier momento y seguir la vida feliz. Una vez que él siente el llamado de Dios y está convencido de ese llamamiento, es difícil renunciar sin sentirse culpable por haberlo hecho. El verdadero llamado, si no obedece, siempre en su conciencia sentirá culpa y nunca será feliz. El que realmente ha sido llamado por el Señor y por alguna razón deja o renuncia a su función pastoral o ministerial, siempre va a sentir una sensación de culpa en su vida. Y nunca, haga lo que haga o por más éxito que logre en otros campos, nunca será feliz. Porque cuando Dios pone su mirada en nosotros, prácticamente es irrenunciable a ese llamamiento que Dios nos ha dado. La condición de llamado significa seguridad o la convicción. ¿Qué significa convicción? Significa seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa y cree. ¿Qué es una convicción? ¿Qué yo siento cuando estoy convencido de algo? Siento seguridad de lo que pienso y de lo que creo. Nadie me puede convencer de otra cosa. Cuando Dios nos llama y estamos convencidos de ese llamamiento divino para ser pastor y para hacer la tarea pastoral, yo estoy convencido. Y por más que hayan otras voces, por ejemplo, la experiencia de muchos es que fueron llamados, su mamá se opuso, sus padres se opusieron, la gente se opusieron, otras cosas, otros valores, otros intereses, otras propuestas, a lo mejor muy importantes. Y como que quiere hacer desviar, pero la convicción le hace que continúe respondiendo obedientemente a ese llamado. Una de mis experiencias, yo estuve ya unos 4 años como obrero en la iglesia de Colorado, y cuando vienen a proponerme para que vayamos con Leonor y Vilmita pequeña a la ciudad de Ñatuya, en la provincia de Santiago del Estero, yo tenía unos, al mes, es decir, ellos
Llegaron el mes de febrero, yo en marzo tenía que presentarme para entrar al Banco de la Nación Argentina como obrero. Solamente tenía que presentarme, ya estaba todo hecho. Y yo tuve que tomar la decisión de ser un bancario o renunciar a esa propuesta e ir a el llamado que tenía. Charlamos con Leonor y por supuesto la convicción de llamado que yo sentí aproximadamente a los 15 años no me permitía hacer otra cosa sino disponerme al servicio del Señor. Cuando hay una convicción de que realmente hemos sido llamados por el Señor, es imposible no obedecer al mandato del Señor. La convicción del llamado divino es lo que sostendrá al siervo del Señor en los momentos de crisis. La convicción del llamado divino es lo que sostendrá al siervo del Señor en los momentos de crisis. El ministerio pastoral no es todo camino de rosas. El ministerio pastoral enfrenta muchas crisis, muchas situaciones difíciles, momentos en que pareciera que Dios está ausente. Y a veces hasta la pregunta, ¿no me habré equivocado? Pero cuando enfrentamos esas situaciones, sea de salud, económica, los problemas naturales de las relaciones con los miembros de la iglesia, es lo que nos va a mantener y nos va a sostener en el ministerio pastoral. Ejemplo, Jeremías capítulo 20, el verso 9. Jeremías quiso renunciar. Y esto es lo que él dice. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Renuncio. No me acuerdo más de esto. Olvídalo. No voy a predicar más, no voy a hablar más. Y luego dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirle, pero no pude. Imposible no seguir en el ministerio. Luego en el verso 10 dice, porque oí murmuración de muchos, temor de todas partes. Decían, denunciad, denunciad, denunciémosles. Es decir, la murmuración, la crítica. ¿Qué va a ser pastor? ¿Qué va a ser este? ¿Qué se cree? Mirá, le va a fracasar. Y eso causa temor, causa inquietud. Y los enemigos, aquellos que no nos quieren bien, están diciendo, va a fracasar. Y sigue diciendo Jeremías, todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían. O sea, había una expectativa, a ver, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a esperar unos días y este renuncia. Y él dice entonces, y tomaremos venganza de él. Pero luego tiene un grito de victoria. En el verso 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Gloria a Dios. Una convicción de un llamado que frente a la crisis sintió a su lado al poderoso gigante que en ese momento no lo iba a abandonar. El fuego que sentía Jeremías era de origen divino.
no era el fuego de una emoción, no era el fuego de voy a ver qué pasa con esto, voy a probar esto. Era la llama divina, la llama de Dios que quema a todo aquel que es llamado al servicio del Señor. Mire, queridos colegas, si la llama de Dios no nos quema interiormente con una pasión al ministerio que el Señor nos ha dado, tenemos que hacer un alto, revisar nuestro llamado, porque cuando Dios nos llama hay una pasión que arde en nuestras vidas por las almas sin salvación, por la congregación, por la grey, por la familia que el Señor nos ha confiado. En la vida pastoral puede haber distintas circunstancias de crisis, pero la llama de Dios arderá siempre. Mire, podemos atravesar quienes tenemos algunos años en el ministerio, muchas veces tuvimos que subir al púlpito en medio de mala noticia familiar, económica, en medio de enfermedad. Algunas veces yo vine con 40 grados de fiebre, subí al púlpito, prediqué la palabra, oré por los enfermos y junto me sané con ellos. Es decir, que cuando el llamado de Dios está en nuestras vidas, esa llama no se va a apagar y le sostendrá por la única razón, la motivación del llamado de Dios. Podemos estar desenfocados, esto ya pasaríamos a la segunda parte, podemos estar desenfocados de la cuestión del llamado. Es decir, antes de pasar a este punto, sería bueno reflexionar en nuestro ministerio. Sería bueno, como dice Jeremías, parado en los caminos y reflexionar. También Ageo llama a la reflexión y dice, piensen, reflexionen. Le invito a leer el Ageo capítulo 1 en su casa. Van a encontrar ahí un llamado del Señor. Quédense quietos, piensen. Entonces, en primer lugar, para estar convencido, sí, Dios me ha llamado. Ardes la llama en mi corazón. Y en segundo lugar, para pedir a Dios que nosotros podamos hacer la tarea pastoral con un enfoque correcto de lo que significa el llamado pastoral. Que nosotros vamos un día a responder al Señor. Hebreos capítulo 13, cuando habla a la congregación acerca de su relación con su pastor, le dice, ustedes obedezcan a sus pastores, y aquí viene para el pastor, porque ellos darán cuenta un día de vuestras almas delante de la presencia del Señor. Y esto me hace temblar un poco, porque no es cuestión de cómo me va, cuántos miembros recibo, cuánto es el salario, etcétera. Es cuestión, ni tampoco es cuestión de que, bueno, ¿qué va a decir el supervisor, el pastor de distrito? ¿Qué van a decir los hermanos? Mire, un día estaremos de pie delante de la presencia del Señor. Y esto es lo que me hace temblar. El escritor a los hebreos le dice a la iglesia hebrea, en este caso de la carta a los hebreos, obedezcan a vuestros pastores porque ellos un día van a dar cuenta por vuestras almas. Por esto es un llamado divino y por eso tenemos que estar bien enfocados, porque nosotros no somos de un ministerio que hay muchos nobles ministerios, por ejemplo la medicina, ser médico, qué tremenda profesión, ayudar al enfermo, al moribundo, y otros ministerios como eso que son
Bueno, pero solamente tiene que ver con el cuerpo y con el tiempo. Pero la tarea pastoral tiene que ver con el espíritu, con el alma y con el cuerpo, y trasciende el tiempo y tiene que ver con la eternidad. De manera que nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro ministerio pastoral desde el tiempo y la eternidad. Nosotros no estamos solamente para cuidar mientras vivan nuestros feligreses. Estamos también para que ellos entren a la gloria eterna, porque un día Dios nos va a dar cuenta, nos llamará a cuenta. Por eso Jesús dice en el capítulo 17 de San Juan en su oración: Padre, de lo que tú me diste, ninguno he perdido. Y aquel buen pastor que tenía 100 feligreses dice: me faltó una. Y no me conformé con las 99. Fui en busca de la oveja perdida. Una pasión pastoral, una entrega pastoral al servicio de nuestra congregación. ¿Podemos estar desenfocados de la cuestión pastoral? Por supuesto que sí. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos al sacerdote infiel, al pastor infiel, al falso profeta. En el Nuevo Testamento encontramos al asalariado, a los falsos maestros. Hay personas que sin ser llamado entran al ministerio, claro que sí. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 14, el versículo 14, dice así: y me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Estaban en la función profética, pero Dios no los había enviado. Y en el capítulo 27, el versículo 25, también Jeremías, capítulo 15, perdón, también Jeremías va a decir de la siguiente manera: porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizaron falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizaron. La primera parte: porque yo no los envié, dice Jehová, porque yo no los envié. Ellos falsamente, sin ser enviados, profetizan en mi nombre. Entonces, es posible equivocarnos, es posible desenfocarnos, es posible estar equivocado y no entender realmente la función pastoral. Es importante entonces estar seguro que tenemos un genuino llamado de Dios. Decíamos hace un momento la importancia de la convicción, pero la pregunta es: ¿Dios me llamó? ¿O por alguna otra razón entré al ministerio? Cuando nosotros miramos a la pastoral en general, interdenominacional, no estoy hablando de pastores de la Iglesia de Dios, creo que nosotros somos todos llamados. Ojalá que así fuera. Pero cuando miramos generalmente al cuerpo ministerial interdenominacional, nosotros sabemos que hay muchísimos que están en el ministerio pastoral, pero que no han sido llamados por Dios. Y sufre esa persona
Y lo peor, que hace sufrir a la congregación, hace sufrir a la gente. Como popularmente decimos, auto-ungido, de que la hay, la hay. Y entonces nosotros, Ministerio, Iglesia de Dios, Región NEA, tenemos que evaluar, tenemos que pensar, y si nos damos cuenta que realmente no fuimos llamados por el Señor, que tenemos otros ministerios, que puede ser ministerio evangelístico, ministerio plantación de iglesia, que significa apóstol, enviado a plantar nuevas iglesias, o maestro de la palabra. Porque una cosa es ser evangelista, otra cosa es ser apóstol, otra cosa, otra cosa es ser predicador, lo que en Efesios 4:11 llama profetas. Pero otra cosa es ser pastor. Entonces hay muchos pastores que son buenos predicadores, que son buenos maestros de la palabra de Dios, que son fieles a Dios, buenos cristianos, que aman a Dios, aman a su iglesia, respetan a sus autoridades, pero que no son pastores, que Dios le ha llamado a otra función y no al ministerio pastoral. Y que a veces equivocadamente las autoridades, y yo asumo esa responsabilidad durante el periodo que me tocó estar en la supervisión, a veces o por necesidad de obreros, o a veces porque es un buen predicador, creemos que también va a funcionar en la pastoral. Y sin embargo, Dios no los ha llamado. Hay muchos buenos predicadores en las congregaciones locales, tremendos hombres de Dios predicando, pero no tienen llamado pastoral. Y hay pastores que no son grandes predicadores, como el pastor Ambrosio Pineda, quienes lo conocemos. Un hombre que no se destacaba en el púlpito, ni predicando, ni enseñando, pero era un hombre con un corazón pastoral. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que revisarlo y viendo si no estamos desenfocados en el ministerio, tal vez, y no hay que tener temor. Si nos damos cuenta, es mejor decir, yo no siento el llamado de Dios. Creo que el ministerio pastoral no es para mí. Mira, si lo hace, vas a hacerme la persona más feliz. Porque a veces algunos se dan cuenta, pero por temor, por vergüenza, por el qué dirán, continúan en el ministerio pastoral y sufren toda la vida. Sé feliz. Si Dios nos te llamó a hacer otra tarea, otra función, otro ministerio que el Señor te dio, y vas a ser feliz. Carlos Spurgeon, en su libro Discurso a mis estudiantes, cuenta lo que un sabio teólogo aconsejó a un joven aspirante al ministerio pastoral. Y le dice de esta manera: no entréis al ministerio pastoral si podéis evitarlo. Parece un consejo no bueno. Generalmente nosotros animamos a los pastores, a los jóvenes, aquel dice, yo estoy sintiendo algo, y los animamos y a veces hasta los empujamos a que entre al ministerio pastoral. Pero este sabio maestro le dice, si podéis evitar, no entre al ministerio pastoral. En otras palabras, le estoy diciendo, asegúrate de que realmente Dios te ha llamado. Pero si podéis evitarlo, hacerlo. Y agrega Spurgeon, si algún estudiante de lo que esto escuchan o lee pudiesen darse por satisfecho, siendo
editor de un periódico, comerciante, agricultor, doctor, abogado, senador o rey, continúa ese camino, sigue en esta función y le dice, en nombre del cielo y de la tierra, sigan en eso que sienten ser y que lo hace feliz, que lo hace feliz. Pero por el contrario, si podéis decir que ni por todas las riquezas de ambas China o India, perdón, de ambas India, Pursion estaba en la época en que América era nueva y la India era uno de los continentes donde iban a buscar la riqueza los europeos. Y él dice, si por la riqueza de ambas Indias y ustedes dicen, no, yo renuncio, yo no quiero esas riquezas, yo siento el deseo de consagrarme al ministerio pastoral, entonces, pues háganlo, entren al ministerio pastoral. Y luego él dice, ninguno debe meterse en el aprisco de las ovejas como intruso, rondón usa él la palabra, o improvisado, como quien choca con un púlpito. Es decir, wow, choqué el púlpito, me quedo de pastor. No, él dice, ninguno entre al aprisco, entre al ministerio pastoral porque, bueno, choqué con esto y, bueno, esto es lo que me pasó, sino que esté realmente seguro de que no es un asalariado, de que no es un falso maestro, sino que es un verdadero llamado del Señor. Y entonces va a tener la experiencia de Jeremías que suceda lo que sucediere, nada te va a desenfocar del llamado divino que recibiste de parte del Señor. El segundo punto que decíamos es la importancia de la función pastoral, del oficio pastoral, del hacer. Hasta aquí estuvimos hablando acerca del ser y ahora del hacer. Ahora soy pastor. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me toca? Y esto es importante entender. Vimos entonces la importancia del llamado pastoral y ahora miremos la función pastoral. En el Antiguo Testamento los oficios estaban separados, los oficios estaban separados en distintas personas. El sacerdote tenía que ver con el culto, con lo cúltico y con lo institucional, es decir, la religión. El sacerdote se dedicaba exclusivamente al oficio de rendir culto a Dios, de la intercesión y de la asistencia al pueblo, a la comunidad. El profeta tenía que ver con la predicación. Eso significa tenía que ver con la moralidad. Sus predicaciones eran volverse a Dios, dejar el pecado, arrepentido, venía a mí y estemos a cuenta. Todo eso era el ministerio profético, lo que hoy nosotros llamamos la predicación. Hacía que los hombres y la nación, el pueblo, vuelva a Dios. Y luego estaba la tercera función, que era el escriba. El escriba era el maestro, el que enseñaba la palabra de Dios. Uno de los grandes ejemplos de escriba fue Esdras. Esdras fue uno de los gran hombre de Dios. Un maestro por excelencia de la palabra de Dios. Por supuesto,
el ministerio del Señor Jesús se ha destacado también como un maestro por excelencia. De él se decía, este habla con autoridad y no como los escribas. De él se decía, este hombre habla como ningún hombre ha hablado. Un ministerio de enseñanza extraordinario. Pero esas tres funciones hoy está en un solo hombre, el pastor. El pastor tiene que ver con lo cultico. Su hacer es rendir culto a Dios, dirigir a la iglesia en el culto, organizar el culto. Si bien nosotros hoy contamos con buenos músicos y los llamados adoradores, y están los coordinadores y los grupos de alabanza, pero ellos no son los responsables de la dirección del culto. La dirección del culto es del pastor. El pastor es el director del culto que rendimos a Dios. Ahí está fungiendo como sacerdote. Es el intercesor y es el que organiza el culto a Dios. Pero también es el predicador. Decía hace un momento, no todos los pastores son predicadores. Pero eso no significa que el pastor no debe predicar. Qué tremendo es para una congregación que tenga un hombre con corazón pastoral en las relaciones interpersonales con la iglesia, debajo del púlpito, y qué tremendo es que en el púlpito tengan un hombre con una predicación ungida, como dijo alguien, que suba al púlpito en llamas. O como dijo otro gran predicador, la predicación es la teología pasando por un hombre que arde en llama. Y esa función también es nuestro hacer. Y por supuesto la enseñanza. Nosotros somos los responsables del crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios de nuestras congregaciones. Estas tres funciones son fundamentales y hoy están en el ministerio pastoral. Entonces, por razones de tiempo, no podemos enfocarnos en otras funciones pastorales. Pero el pastor es como el doctor de cabecera. Es como el que está a la atención y al cuidado de todo lo que tiene que ver con la vida de sus feligreses. Más adelante tal vez volvemos sobre ese tema. A pesar que hoy es desconocida la figura del pastor rural, quien guía y cuida sus ovejas, sigue siendo el modelo bíblico de la función pastoral. No todos conocemos en nuestra sociedad actual, especialmente quienes vivimos en ciudades y estamos lejos del campo. Si alguno va al sur, se va a dar cuenta y va a conocer un poquito más de primera experiencia, la vida pastoral. Estoy hablando del rebaño, en la vida rural, en la vida del campo. Y cuando Jesús en San Juan 10, él usa esa figura, yo soy el buen pastor. Y esa figura sigue siendo el modelo bíblico de la tarea pastoral, de la función pastoral. Una de las características principales del pastor es la compasión. El pastor debe ser compasivo, debe sentir compasión por los que sufren, por aquellos que están en necesidad. Su corazón debe llorar con los que lloran.
Debe cargar a la descarriada en sus hombros, porque siente compasión. Esa es una de las características. El retrato de Jesús como el buen pastor que vino a buscar y salvar a las ovejas que se habían perdido y dar su vida por ella, sigue siendo el modelo bíblico de nuestro ministerio pastoral. Si nosotros no tenemos esas características, esas virtudes de la compasión, de darnos por las personas y a las personas, es posible que también estamos desenfocados en nuestro ministerio pastoral. Jesús se conmovía al ver a la gente como oveja que no tiene pastor. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos a la gente que sufre? Nos pasamos con un drogadicto en la calle, un alcohólico en la cuneta, un matrimonio que se está separando, mujeres que lloran por su dolor, niños de la calle. Sentimos compasión, sentimos ese dolor que sentía Jesús, porque la palabra compasión viene de dolor del corazón. Le dolía el corazón a Jesús al ver a la gente desamparada, sin líder, sin gente que tenga cuidado de él. ¿Qué es la sociedad de hoy? Cuando nosotros miramos la sociedad, ni la política, ni la economía, no hay nada que piense en el que sufre. Solamente nuestro Señor Jesucristo y aquellos que han sido llamados o que hemos sido llamados verdaderamente a cooperar con Él, sus copastores, en la función que el Señor nos ha confiado. Entonces, otra de las cosas es pastorear al rebaño. Hechos capítulo 20 dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que Él os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y en este versículo nos llevaría toda la noche. Por tanto, a nosotros, mirad por vosotros mismos, pero no solamente por vosotros mismos, por todo el rebaño, por toda la grey, por la congregación. ¿Por qué? En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. No dice que lo puso el supervisor regional, nacional, el pastor de distrito, sino que el Espíritu Santo nos colocó en ese lugar, nos puso como pastores para cuidar de la iglesia que le costó caro, le costó la propia sangre de Jesucristo. ¿Cómo estamos cuidando nuestras congregaciones? ¿Somos pastores o comisarios? ¿Somos pastores o fiscales? Mire, la iglesia le costó la sangre de Cristo y Él confió en nosotros que la vamos a cuidar bien. Y el Espíritu Santo que nos llamó con llamamiento divino, nos entregó una congregación para que lo amemos, para que lo respetemos, para que cuidemos de ellos. Esto es un correcto enfoque del ministerio pastoral. Hoy, si nos da el tiempo, mencionaré así de paso, pero ya adelantándome un poco, hoy nosotros sabemos de un ministerio pastoral gerencial. De 10 años a esta parte, más o menos, se ha enseñado que los pastores somos gerentes. Y entonces somos pastores de oficina, de dirigir, de enviar, pero no de hacer.
esa palabra y ese modelo no es bíblico, no está en la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que, con mucha seriedad, con temor y temblor, cuidar de la iglesia que le costó la sangre de Cristo. No es posible decir, bueno, que se va, por algo se habrán ido. Algunos usan el versículo de San Juan que dice, salieron de nosotros porque no era de nosotros. Eso no es para el ministerio pastoral. Nosotros tenemos que sentir el dolor por alguien que se va de la iglesia. Y si se va, que no sea por nuestra culpa, que no sea por nuestro descuido o por nuestro maltrato. Perdonen, voy a tomar un poco de agua. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Estos dos versículos que terminamos de leer, Hechos 20 y 1 Pedro 5:2, nos habla de nuestro hacer pastoral. Mira, la tarea pastoral es mucho trabajo. La tarea pastoral nos ocupa mucho tiempo. Y la tarea pastoral, como dije hace un rato, no es solo púlpito. Me tocó muchas veces, voy a mencionar solamente algunas de ellas, cuidar a los hermanos enfermos, tanto a mí como a Leonor. Algunos conocen a Chachi Estefanó, sobrino del quien fuera nuestro hermano Elías. Estaba internado 30 años en cárcel fulminante. Y junto a su tía, no recuerdo en este momento su nombre, estuvimos en el hospital cambiándoles sus ropas. Su tía Ofelia González. Y mientras nosotros le cambiamos su ropa, yo lo sostenía en mis brazos. Chachi murió en mi brazo. Yo sostenía sus hombros y partió con el Señor. Otro hermano de apellido Chávez, estuve cuidándole a las noches por una semana. Y un día, ya casi al amanecer, él me dice, pastor, ¿quién está tocando tan linda música? ¿Quiénes están cantando tan linda canción? Y yo vi a mi hermano Chávez partir a la presencia del Señor. Otra hermana Aurora. Su esposo no era creyente. Y estaban en bastante conflictos. Y ella estaba también con un cáncer terminal. Me fui yo a la visita. Y entré y estuve solo con ella. Su esposo salió en ese momento para que yo quedara solo con ella. Y después de una charla, ella me dice, pastor, llámele a mi esposo. Salí, llamé a su esposo. Cuando entra, ella comienza a hablarle, a pedirle perdón y a arreglar su vida con ella.
Y cuando el esposo la abrazó y la perdonó, él también le pidió perdón. La hermana Aurora partió a la presencia del Señor. El pastor está en todos los momentos. Está en los momentos de alegría cuando un joven se casa, cuando un padre presenta a sus niños y cuando una familia despide a un ser querido. El pastor está. Esa es nuestra función, esa es nuestra tarea. No importa que tengan 30 o 40 miembros, 100 o que tengan, no digo 1000 porque ya es imposible atender a todo en forma personalizada. Pero tenés que estar con tu gente. Tu gente. Nunca te olvidarán. Y nunca dejarán de agradecer. Y será el pastor, no del tiempo que te toca estar en esa iglesia, te seguirán amando por siempre. Apacentar la grey de Dios significa atender a las personas, significa mantenerlas, cuidarlas, significa gobernarlas, es decir, orientarlas, educarlas. Significa guardarlas. No es lo mismo apacentar que pastorear. Pastorear significa atenderla, mantenerla, cuidarla, gobernarla, mandarla, darle tarea, guardar de su vida. Pero apacentar significa alimentarle con buena comida, con buena palabra, nutrirla, que estén fuertes en la fe, que estén fuertes en el camino del Señor, instruirla, enseñarle, no solamente la palabra, a vivir, a administrar su economía. Esto me ha tocado muchas veces, hermanos que ganaban mucho dinero, pero no sabían administrar. Tuve que sentarme y ayudarle a que sean buenos administradores de las bendiciones de Dios. Entonces significa nutrirle, instruirle y enseñarle la vida, enseñarle lo que significa ser cristiano, lo que significa este mundo, para que nuestras personas sean las personas más sabias y más bendecidas de la congregación. Por eso Jesús dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. Mire, la fuerza motora del cuidado pastoral a la iglesia es el amor a Cristo Jesús. Si amamos a Jesucristo, vamos a amar inmensamente a lo que Él ama, que es su iglesia, que son sus hijos. John Stott cuenta una historia. Nos dice que él estuvo por los campos de Israel en una excursión. El guía iba enseñándole todas las cosas. Y luego entran en la zona rural y a lo lejos estaba un grupo de ovejas. Y vieron a un hombre que corría y enlazaba y castigaba a la iglesia. Entonces el guía que le venía enseñando la función pastoral bajó del micro y fue corriendo hacia donde está el hombre para reclamarle, para reprocharle. Y luego regresa y le dice, mire, yo no estuve equivocado en lo que le venía enseñando acerca del cuidado pastoral de las ovejas.
Y este hombre no es el pastor. Este hombre es el carnicero que viene a llevar a las ovejas al matadero. Miren, nosotros no somos carniceros. Nosotros somos pastores que cuidan el rebaño del Señor. El pastor entonces debe tener un corazón compasivo como el corazón de Jesús. Por supuesto, el cuidado pastoral incluye mucha preocupación. Quiero leer un concepto de San Agustín acerca del ministerio pastoral, del cuidado pastoral. Él decía, hay que reprender a los perturbadores, animar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, refutar a los objetantes, proteger de los traidores, enseñar a los que ignoran, despertar a los perezosos. Vaya que hay tarea, ¿eh? Reprender a los contenciosos, reprimir a los orgullosos, pacificar a los litigantes, aliviar a los pobres, liberar a los oprimidos, aprobar a los que son buenos, soportar a los malos y finalmente amar a todos. Qué tremendo concepto. Finalmente, amar a todos. Quiero saltear debido al tiempo alguna de las funciones. En algún otro momento a lo mejor podemos tenerlo, pero quiero leer algunas de las cosas que encontré en estos estudios que estuve viendo. Es el modelo pastoral, el modelo de Jesús. D.W. Manson dijo, en el reino de Dios no es escalón el servicio, en el reino de Dios el servicio no es escalón para llegar a la nobleza. Jesús instó a sus discípulos a no imitar a los fariseos. Ellos aman los lugares de honor, los títulos honoríficos, respeto servil del pueblo. Les dijo, no hagan como ellos hacen. No dejen que los llamen maestros, padres o amos. Hay dos modelos de gobernar, uno secular, uno secular y otro religioso, los gobernantes y los fariseos. Comparten la misma característica. Los religiosos fariseos o los gobernantes seculares. Hambre de poder, prestigio. Modelo empresarial gerencial o modelo apostólico. Prestigio, poder, dominio. El marco esencial del pastorado cristiano es la humildad, no la autoridad. El espíritu de servicio, no el señorío. La mansedumbre y ternura de Cristo. Cruz Colson dijo, es difícil lavar los pies desde el pedestal a los que están bajo. Hay que estar bajo y agacharse y tomar la toalla para lavar los pies al que está abajo.
Nada distingue más al reino del hombre, del reino de Dios, que su punto de vista en el ejercicio del poder. El primero, el reino de los hombres, procura ejercer control sobre la gente. El segundo, el reino de Dios, postra al yo, mata el egoísmo. El primero, el secular, busca prestigio y posición. El segundo, el religioso, el pastor, busca elevar al humilde y desprestigiado. Y para terminar, capítulo 5 de primera de Pedro dice, y esto es el broche de oro para nuestra tarea y función pastoral. Y cuando venga el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si no te reconocen, si no recibe aplausos, si estás anónimamente en el pastorado, no te desanime, no te preocupe. Hay alguien que conoce tu vida, hay alguien que sabe de ti. Y cuando Él venga, el príncipe de los pastores, el que nos llamó a ser sus ayudantes, recibiremos la corona incorruptible de gloria por el ministerio pastoral. Dios los bendiga. Dios nos haga al modelo del pastor Jesucristo. Muchas gracias. Qué broche de oro con esa palabra para terminar esta ponencia, este momento. Y hicieron preguntas, pastor, en el chat mientras estaban escuchando la exposición. Y una de las preguntas dice, ¿podríamos decir que existe el llamado emocional sin tener la convicción real? Y una pregunta ahí es, ¿qué hacer con aquellos que están en el servicio sin tener el llamado pastoral? A ver, la primera. ¿Podríamos decir que existe el llamado emocional sin tener la convicción real? Sí. Y el mismo hermano preguntó, ¿qué hacer con aquellos que están en el servicio sin tener el llamado pastoral? La primera pregunta es sí. Hay muchas personas que van al ministerio pastoral por emoción, a veces temas como esto o en un culto de desafío al ministerio, son tocadas emocionalmente y entonces se anotan al ministerio pastoral, pero no se han asegurado de que el llamamiento ha sido divino. Es decir, miran todo lo hermoso del ministerio, los aplausos, el auto, la corbata, el traje, pero no han evaluado la parte dolorosa del sufrimiento del pastor. Y entonces entran con esa emoción solamente, movido por la emoción y no por un llamado divino. Eso existe. Y lo otro, es importante ayudar a las personas. Es una tarea un poco del supervisor, de los pastores de distrito, descubrir aquellas personas. A mí me tocó por lo menos en 2 oportunidades sentarme con la persona. El primero de ellos fui, me senté, hablé con ellos cuando estuve en la fusión pastoral con él y le dije, mira, vamos a hacer todo lo posible para que vos siga bien, vos sos un buen cristiano, vos sos un hombre de Dios, un buen creyente, pero creo que no tenés el ministerio pastoral, porque por su fruto los conoceréis. Y lo animé a regresar.
en este primer caso, él me dijo, pastor, yo les doy gracias, esto estuve esperando hace mucho tiempo. De manera que hay que ayudarle a las personas. Como dije yo en la charla, que alguno por temor, al que dirán, por vergüenza, aunque se dan cuenta que no están en el lugar correcto, pero por eso no renuncian. Entonces, ellos tienen, hay que ayudarle. En el segundo caso me pasó lo mismo, me fui, hablé con él, y también él me dijo, sí, pastor, yo les agradezco que usted vino a hablar, yo no me animaba, esto es lo que yo sentía. Y amablemente y con todos los honores, hicimos que él pueda volver a su tarea y a servir en la iglesia local. Y bueno, después hay un tercero y así. Pero hay muchos que nosotros vemos que sufre la iglesia, se le entrega una congregación, al poco tiempo pierde sus miembros, sus feligreses, crisis de relación pastoral, y no se animan, entonces él sufre y hace sufrir a la congregación. Otra pregunta que hicieron también es, dice, ¿los modelos actuales de liderazgo son más bien gerenciales o empresariales y no tanto del pastor siervo? En cuanto al perfil del ministro, ¿será que se descuidó la formación teórica práctica? La primera parte de la pregunta. De los modelos actuales de liderazgo son más bien gerenciales y no tanto del pastor siervo. Sí, eso es lo que hizo mucho daño al ministerio pastoral. Porque, como en todos los casos, y digo a la directora del seminario, y la felicito por los temas, cuando nosotros leemos la historia de los grandes avivamientos, ¿y por qué cayeron? Justamente cayeron por la teología de la práctica pastoral desenfocada. Eso ha pasado históricamente. Entonces, cuando nosotros pensamos en el llamado pastoral y en la capacitación pastoral y en las condiciones o cualidades que debe tener el ministerio pastoral, y pensamos en estos modelos, por ejemplo, el modelo empresarial, eso más o menos de uno de los seminarios de Estados Unidos, reconocido mundialmente, nace lo que se llama el ministerio pastoral, empresarial. Entonces, la teología pastoral práctica viene con esa idea, ese pensamiento del que el pastor es un empresario, del que el pastor es un gerente. Entonces vamos a encontrar a muchos gerentes desconocidos de sus propias congregaciones. Hay una frase que dice, en la semana el pastor es invisible, nadie lo ve, gerente, está en la oficina, ¿no? Y luego dice, y el domingo es incomprensible. En la semana es invisible y el domingo es incomprensible. ¿Por qué? Porque está lejos de la realidad de lo que vive su congregación. De ahí la importancia de la visita. La visita no ha terminado, no ha sido anulada en el ministerio pastoral. Santiago 1:7 todavía está vigente. La religión pura y sin mácula es visitar a las viudas, a los huérfanos. Mateo 25 todavía está vigente. Estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí, hambriento y me diste de comer, sediento y me diste agua. Eso está vigente para la iglesia y más para el ministerio pastoral. Nosotros no somos gerentes. Dios nos llamó. Si alguien me muestra bíblicamente dónde dice que somos gerentes, bueno,
lo aceptaría. Pero ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento hay un ministerio pastoral gerencial. Eso está equivocado. Igual que el apostólico. El movimiento apostólico hizo mucho daño porque busca el prestigio, busca la fama. No hay contacto con la gente, tienen sus guardaespaldas, nadie lo puede tocar, nadie le puede preguntar. Y nosotros somos gente del pueblo, la frase antigua, olor a oveja, cargalo en el hombro a la oveja descarriada. Entonces, el ministerio pastoral bíblico, cuyo modelo principal es Jesús, es el servicio. Somos siervos, no gerentes. Somos siervos. Y hay otra pregunta que dice, teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo post pandemia, ¿cuál sería la clave para ejercer un ministerio pastoral contextual y relevante sin dejar de ser bíblicos? Mire, si nosotros queremos restaurar a la iglesia post pandemia, y si nosotros queremos tener un avivamiento, la frase que vos leíste al principio de Butler está vigente. La iglesia o cae o se levanta de acuerdo al ministerio pastoral. Ayer estuvimos en una reunión pastoral distrital y tomé Nehemías capítulo 3 acerca de la reconstrucción del muro, pero en todo el capítulo 3 no habla del muro, habla de la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta es la que sostiene las paredes. La puerta es la que deja entrar o deja salir. Y lo relacionamos con el ministerio pastoral. Si nosotros queremos eso, no solamente tenemos que es importantísimo, que nosotros nos metamos de cabeza en la búsqueda de la unción del Espíritu Santo. Que nuestra prédica sea una prédica ungida por el poder del Espíritu Santo, pero que también sea relevante para la necesidad de la congregación. ¿Por qué? Porque a veces predicamos temas que no tienen nada que ver con la situación de la iglesia. Y si nosotros como pastores estamos con la congregación, porque no es igual la consejería que la visitación, que otras relaciones. Uno, en la visita somos más formales, en la consejería, perdón, somos más formales, y hablamos del tema de que el aconsejado nos trae o nos pregunta. Y le conocemos lo que él solamente quiere que nosotros conozcamos. A nuestra congregación lo conocemos el domingo en la noche, con el traje de culto, con la ropa de culto. Pero cuando hay otras relaciones en otro tiempo, nosotros podemos conocer a las personas tal y cual son, por ejemplo, en la familia. En algún momento, me tocó a mí, no hace mucho, un señor muy, muy cerrado, un señor que no habla, apenas saluda y después ya se va. Un hombre solo. Y entonces me voy a la casa, esto hace muy poquito, me voy a su casa, charlamos, hablamos, él muy cerrado, entonces yo empecé a hablar, a contarle, a preguntarle, en fin, hasta que él abre su corazón y terminó contándome toda su historia, dolor de su infancia, de su adolescencia, de su adultez, sus problemas, su dolor actual. Terminamos llorando y abrazados, orando al Señor. Bueno, eso no se puede conocer gerencialmente. Eso no se puede conocer desde la oficina. El pastor tiene que estar y conocer. Jesús dijo, mis ovejas me conocen y me siguen. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. El pastor no puede ser un desconocido.
El pastor tiene que conocer el domicilio de sus miembros. Ah, pastor, pero no, eso no ha cambiado. El modelo gerencial nos ha distanciado de nuestras congregaciones. Nosotros, decía hace un momento, somos los pastores de cabecera. Es muy importante cuando el pastor llega a una casa y tiene niños, los niños salen a recibirle, llega como un ángel y se nota la relación sana y amorosa entre el pastor y su congregación, la familia, su congregación, porque los niños aman al pastor. De manera que nosotros, y yo deseo que la Iglesia de Dios nunca sea influenciada por el ministerio gerencial. Y si acaso algunos han sido influenciados, creo que es tiempo de volver y en eso vamos a recuperar mucha gente de la post-pandemia que tanto necesita y que han sido empujados a la soledad y al encerramiento. Tenemos mucho por hacer y por quizás hacer ajustes en nuestra tarea, hacer ajustes también en comprender la responsabilidad que tenemos delante de Dios al ser llamados, al haber sentido esa voz en nuestro interior y haber respondido a la tarea pastoral. Pastor, muchísimas gracias. Estamos en tiempo para cerrar este momento. Yo sé que si tuviéramos toda la oportunidad de hablar, de decir algo, de contar a veces las situaciones por las que quizás estamos pasando hoy, no hace el año pasado, en estos 2 meses de comenzar este 2022, todos tendríamos algo que decir con respecto a la tarea. Pero lo más importante, hermanos, es poder decir, ser responsables en esta tarea que Dios nos encomendó y poder empoderarnos, ¿sí? En el poder del Espíritu Santo, poder hacer esa tarea, porque de otra manera es imposible, ¿sí? Así que, hermanos, desde el Instituto Logos, nosotros anhelamos poder ser de bendición para cada pastor, para cada pastora, para cada líder en las iglesias locales. Así que los animamos a que puedan en este tiempo también capacitarse, ¿sí? Con todas las herramientas que están a su alcance y a la mano para poder hacerlo. Cualquier consulta o duda que puedan tener con respecto a sus estudios o al nivel en el que están y poder seguir creciendo, no duden en consultar, no duden en preguntar. Estamos para servir y lo que más anhelamos es seguir creciendo. Estamos para acompañarlos en ese proceso, acompañarlos en el crecimiento y en todo lo que podamos ser útil desde nuestro instituto. Vamos a despedirnos de este momento. Yo le voy a pedir a la pastora Nilda que ella pueda cerrar este tiempo con una oración pidiéndole al Señor que nos ayude en esta tarea pastoral en este tiempo. Gracias, pastora Estela. Vamos a estar orando y agradeciendo al Señor por este tiempo que realmente ha sido de tanta bendición, y agradecer al Señor por la vida del pastor Juan, que es un general de la fe. Realmente nos sentimos muy honrados por la vida de él. Así que oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias, Señor, porque tú, a través de la vida de tu siervo, nos fuiste recordando, Señor, para qué tú nos llamaste y si en verdad nos llamaste, Dios. Señor, tú eres fiel y eres poderoso. Y Señor, en verdad, arde en nuestros corazones cuando tú llamas
Arde en nuestros corazones la responsabilidad, Señor. Arde en nuestros corazones la lealtad, el amor al prójimo. Arde en nuestro corazón la pasión, Señor, por ti, Padre querido. Arde en nuestros corazones el anhelo de tener que estar en tu presencia. Arde en nuestros corazones, Señor, el anhelo de ver personas que sean llenas con tu Espíritu Santo y que sean transformadas y que puedan ser útiles en tus manos y que puedan cumplir con ese mandato de tener que ir y predicar tu palabra, Dios. Oh Señor, yo te ruego de que tú sigas obrando en nuestra vida y que esto que hemos escuchado en esta noche, Señor, tú, Señor, puedas seguir trabajando en nuestros corazones, Señor, quebranta nuestros corazones. Si hay cosas en las que nos estamos equivocando, Señor, redirecciona nuestras vidas, que nos podamos focalizar, Padre querido, y que realmente, Señor, pueda ser un evangelio de alto impacto en este tiempo en el que estamos viviendo, en este tiempo de crisis, Señor, de tantos mensajes erróneos, de tanto facilismo, de quizás, Señor, de tantas cosas, Señor, superficiales, pero clamamos que el poder tuyo tenga que obrar en nuestras vidas y que tú, Señor, levantes hombres y mujeres llenos de tu gracia, llenos de tu unción, llenos de tu fuego, que tengan pasión por ti, Padre querido. Gracias te damos, mi Rey, te adoramos y te bendecimos y queremos clamarte que tú sigas bendiciendo la vida de tu siervo Juan Almirón, que tú bendigas, Señor, este proyecto de tener que dar esta capacitación para nuestras vidas, porque realmente nos enriquece. Bendice la vida de la pastora Estela, bendice el ministerio que tú le has encomendado en este tiempo. Yo ruego que tú la respaldes, la guíes, le des sabiduría, la gracia de tu Espíritu Santo sea sobre su vida, Dios. Gracias te damos y te damos la gloria y la alabanza a ti por tu fidelidad y tu grandeza, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y hermanos, solamente recordarles que